Grecia, oficialmente la República Helénica, es un país del sureste de Europa el cual está constituido en una república parlamentaria. Su territorio, con capital en Atenas, ocupa la región más meridional de la península balcánica, al que se añaden las casi 6000 islas griegas que se extienden por el mar Mediterráneo, entre las que estarían las islas Jónicas, las Arónicas, las Cícladas, las islas del Egeo, la isla de Creta y el archipiélago del Dodecaneso. La Grecia moderna tiene su origen en la civilización de la antigua Grecia, considerada la cuna de la civilización occidental. De hecho, para Occidente es el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura occidental y el estudio de la historia, la política y los más importantes principios de las matemáticas y la ciencia. Su legado está reflejado en los 17 emplazamientos considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los griegos formaron pequeñas comunidades a las que se les llamó ciudades-estado o polis. El pueblo de Atenas inició un sistema de gobierno llamado democracia, en el que la gente común podía opinar sobre la forma de gobierno de su ciudad. En Grecia no existió ningún gran rey al estilo persa o egipcio, los reyes no eran dioses y el hecho de creerlo así era considerado de gran soberbia. La igualdad cumple el papel protagónico en la estructura del poder griego y la concientización de saber que lo que hacía la ciudad no era la muralla, sino los hombres que vivían dentro de ella. Con esto vemos la importancia del poder social. El bienestar social dependía de cómo se ejercía el poder. Si había abuso, no había equilibrio. Sin embargo, cabe destacar que además de ciudadanos, existían esclavos, los cuales estaban en el último peldaño de la escala social, eran propiedad de otras personas y carecían de libertad. El esclavo no tenía derecho sobre su persona y estaba obligado a trabajar contra su voluntad, mas el propietario no tenía sobre el esclavo derecho de vida o muerte. A partir de la época arcaica, aparecieron los caracteres dominantes de la religión griega, un politeísmo de nuevas divinidades, de dioses antropomórficos provistos de atributos como el rayo, tridente, arco y etc., gozando de poderes pletóricos, teniendo sectores de intervención, modos de acciones propias y dotadas de mitos. Los griegos eran politeístas, honraban a muchos dioses, los cuales se dedicaban a favorecerlos en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Esto, claro, a cambio de varios rituales que el pueblo les ofrecía. Los principales dioses griegos eran Zeus, el dios del cielo y el trueno, regidor del monte Olimpo; Hera, la consorte de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio; Poseidón, junto con Hades, el controlador de los mares, de los océanos y de los terremotos; Ares, el dios de la guerra, la crueldad y del asesinato; Hermes, el dios mensajero, también de la orientación, los viajeros, los pastores, el consuelo y las reuniones; Hefesto, el dios del fuego, el trabajo manual, los artesanos y las armas; Afrodita, la diosa del amor; Atenea, la diosa de la sabiduría, la educación y de la guerra. La arquitectura griega está fundamentalmente representada por los templos, que se construyen conforme a unos principios o normas, que constituyen las órdenes arquitectónicos o estilos. Son dos los estilos clásicos, el dórico y el jónico, que corresponden a las dos raíces del arte griego, la doria y la jonia, la primera más en relación con las culturas de los metales europeas, y la jonia con Asia Menor. El estilo jónico, originario de Asia Menor, nos ofrece unas proporciones más esbeltas. El tamaño de las columnas responde a una proporción o canon, tomando como unidad de medida o módulo el diámetro del fuste en su base, de igual manera que en la escultura se toma el tamaño de la cabeza como módulo para la representación ideal del cuerpo humano. Los templos se elevan sobre unas gradas y según sus características reciben diversas denominaciones, de las que las principales son las siguientes: Hípetro, sin techo; Prósilo, con pórtico con columnas; In antis, cuando los muros de la cella o naos avanzan hasta el frente; Anfipróstilo, con pórtico delante y atrás; Períptero, rodeado de columnas; Pseudoperíptero, con columnas adosadas en los lados; Áptero, sin columnas; Monóptero, circular; Tetrástilo, con 4 columnas en el frente; Hexástilo, con 6 columnas; Octástilo, con 8 columnas; Decástilo, con 10 columnas. Para ellos, la danza era la expresión de los sentimientos.
como la tristeza, la alegría, el amor, entre otros. Algunos de esos bailes se bailaban en todo el territorio griego, como el Calamatianos y el Samicos. Aunque no hay muchos indicios, se cree que tenían un papel fundamental. Hoy en día, los bailes tradicionales son transmitidos de generación en generación, ya que la gente los disfruta en cualquier tipo de celebración. Afortunadamente, hay gente de edad avanzada que se preocupa por mantener vivos estos bailes, enseñándolos a los más jóvenes. Se cree que nació cuando Teseo, quien se metió en el laberinto Cnosos para rescatar a su amada Adriana, regresó a su país, se dirigió al dios Delos y como ofrenda bailó como una serpiente en representación de todo lo que había enfrentado en su camino. El apogeo de la danza se efectuó durante la Edad Clásica, en que más de 200 danzas religiosas, atléticas, dramáticas y populares eran ejecutadas en el teatro, en el estadio y en el templo, siendo cuando Terpsícope, la musa de la danza, era más apreciada y honrada. Cuando Casiopea, reina de Etiopía, ofendió a la diosa Hera y tuvo que dar a su hija en sacrificio, los habitantes ejecutaron las bellas danzas de Andrómeda a la orilla del mar, en donde se esperaba la llegada del Kraken para devorar a la bella Andrómeda y salvar el reino. Tras la victoria de Perseo sobre este monstruo marino y por haber rescatado a su amada, el pueblo se llenó de júbilo ejecutando danzas de alegría. Hoy en día solo quedan aproximadamente 30 danzas. Entre ellas se encuentran la rembética, originada cuando los griegos que emigraron a Turquía regresaron a Grecia tras ser expulsados después de la guerra. Se afincaron en los arrabales de Atenas y Salónica e iniciaron el movimiento rembético, que hace referencia a manifestar la tristeza. Cestos, danza procedente de la frontera con Bulgaria, fue adoptada por los griegos expulsados de Bulgaria tras la Primera Guerra Mundial. Sousta del Dodecaneso, una familia de danzas en la isla del Dodecaneso. El nombre significa primavera, describiendo los pasos en saltitos. Las villas griegas que permanecen en el sur de Italia realizan una versión de esta danza, quizás porque el Dodecaneso estuvo en poder italiano hasta 1947. Asapico. Esta fue la danza de la Asociación de Carniceros de Constantinopla durante el periodo bizantino. En los tiempos modernos, la danza se transformó popular por marineros y también se llamó naftiko en los puertos. Sifte Teli. Las danzas de vientre fueron originadas hace miles de años por las primeras personas no griegas de Asia Menor como danzas de fertilidad. Saradaniko. La danza básica de Tracia, bailada originalmente por hombres viejos, pero hoy es bailada también por jóvenes y mujeres. Como muchas de las danzas de Tracia, los hombres bailan al frente y las mujeres detrás. El nombre proviene de sonari, en algunos dialectos significa cinturón. Con toda esta información, podemos concluir que la antigua Grecia fue la cuna del pensamiento moderno, es decir, donde se inició la cultura que tenemos ahora. Quizá no sea idéntico, pero podemos afirmar que las bases de nuestra civilización, tal cual la conocemos ahora, se engendraron ahí, fecundando los recursos políticos, sociales y filosóficos que ahora tanto utilizamos. Y además de todo eso, Grecia fue un punto de partida muy importante para las artes en general, y sobre todo para la danza.